2 personas fallecieron y una menor resultó herida, en el ataque de Kiev contra el puente de Crimea. El Comité de Investigación de Rusia abrió una causa penal por acto terrorista. El presidente, Vladimir Putin, señala que el crimen carece de sentido desde el punto de vista militar, y promete también una respuesta. En el Consejo de Seguridad de la ONU, Moscú destacó que los patrocinadores de Kiev no condenaron el ataque. Rusia considera que Occidente podría haber participado directamente. Otro atentado. En el mismo lugar, se produce una explosión en el puente de Crimea, que une la península con el resto de Rusia. Como consecuencia, 2 personas fallecieron. Vladimir Putin aseguró que el Ministerio de Defensa ya está elaborando una respuesta firme. Lo que ha ocurrido es otro atentado terrorista del régimen de Kiev. Es un crimen que no tiene sentido, desde el punto de vista militar, no tiene ninguna importancia, ya que el puente de Crimea no se utiliza para el transporte militar desde hace mucho tiempo, y es un crimen cruel, porque lo han sufrido civiles inocentes. Por supuesto habrá una respuesta por parte de Rusia. El Ministerio de Defensa está preparando propuestas. Así es como quedó el puente de Crimea. Las autoridades aseguran que el daño a las columnas es mínimo, solo habrá que restaurar la pista. Por experiencia, ya conocemos que las labores de reparación del tramo pueden ser muy rápidas y eficientes. Según el Comité Nacional Antiterrorista, del ataque fue cometido por 2 vehículos de superficie, no tripulados. El Comité de Investigación también se pronunció, y dijo que abrió una causa. El Comité de Investigación de Rusia abrió una causa penal por acto terrorista, en relación al daño ocasionado al puente de Crimea. Según la investigación, en la noche del 16 al 17 de julio, una de las secciones del puente fue afectada, como resultado de un atentado cometido por los servicios de inteligencia de Ucrania. Durante el ataque, que se produjo en la madrugada del lunes, un coche quedó gravemente afectado. En esta época, muchas familias transitan por esta carretera, porque es uno de los destinos más populares para las vacaciones. En el coche iban los padres que no sobrevivieron ni su hija, que logró quedarse con vida herida. Fue trasladada a uno de los mejores hospitales de la provincia de Belgorod. El ataque tuvo eco en el Consejo de Seguridad de la ONU. Una vez más salió a la luz el poco interés que tienen los países que apoyan a Ucrania a condenar los crímenes contra Rusia. No he oído ninguna condena de este acto terrorista por parte de ninguno de los patrocinadores occidentales del régimen de Kiev, y todavía tendremos que determinar hasta qué punto los servicios de inteligencia occidentales, y en particular los británicos, participaron en la preparación y ejecución de este atentado terrorista. Hay demasiadas cosas que lo señalan, colegas. Todos los hechos mencionados indican que no hay crimen que Occidente no esté dispuesto a cometer para preservar su hegemonía en los asuntos mundiales, para que, como dijo el señor Porren, el jardín floreciente persista a toda costa, mientras los demás siguen viviendo en la jungla. Si bien Kiev no reconoció su autoría ni su implicación directa, dijo que el puente es una construcción que sobraba. De hecho, incluso propusieron dar un premio a los autores del atentado, donde fallecieron civiles. María Zaharova comentó el ataque, reiteró que se trata de un régimen terrorista, con todas las características de un grupo delictivo organizado internacional. Las decisiones son tomadas por funcionarios y militares ucranianos, con la participación directa, dijo, de los servicios de inteligencia y políticos estadounidenses y británicos. En este contexto, algunas naciones llamaron la atención a la peligrosidad del envío de armas a Ucrania. La transferencia irresponsable de municiones de racimo puede dar lugar fácilmente a una crisis humanitaria. Las preocupaciones humanitarias y las necesidades legítimas de seguridad militar deben gestionarse de manera equilibrada. Se debe actuar con prudencia y moderación. Messi Transfers of Relay Little Big Punks. Los envíos masivos de armamento al escenario del conflicto socavan las posibilidades de paz. Los suministros a Ucrania aumentan, la violencia no contribuyen a ponerle fin. La presencia de armas y municiones suele ser un factor de desestabilización a largo plazo, que pone en peligro la paz en la región y en todo el mundo. De Longel, cuanto más dure la guerra, más armas estarán presentes en la zona, habrá más víctimas, y la destrucción y la devastación serán cada vez más graves. Esperamos que la comunidad internacional pueda apoyar la paz y no las armas en la región donde vivimos. La probabilidad de una 3 guerra mundial ahora es más alta que nunca.
el mundo está tomando medidas, pero ¿a qué lleva esto? Lleva una división en bloques, y tenemos una mala experiencia histórica, en este sentido, una referencia histórica incómoda para muchos, en el atentado fallecieron civiles, y basta ver cómo reaccionan los países. Para algunos escriben, para otros es simplemente un dato más, en su intento de reprimir a Rusia, las fuerzas ucranianas atacan la infraestructura civil de Rusia, por miedo a la confrontación directa, en el frente de batalla. El ataque al puente de Crimea refleja o puede ser prueba suficiente de lo criminal que suele ser el Occidente, cuando se trata de hacerle la guerra a los pueblos, a los hombres libres, a las mujeres libres del planeta, un ataque que no tiene ninguna justificación, porque él mismo constituye un objetivo civil, y no militar. No se atreven contra las tropas rusos, le tienen miedo a la guerra de confrontación entre ejércitos, por ello acuden al expediente del terror, un acto de terrorismo. Es lo que acaba de ocurrir ahora en Crimea, con el derribamiento de este puente. Ucrania es víctima de un imperio norteamericano, de los imperios occidentales en contra de la humanidad, y para ello usaba, que allí está gobernando, desde la llegada del Señor Celeste al poder, ahora dice no ser responsable, los apánicos respectivos civiles, cuando todos sabemos que tanto el alertamiento, como el armamento que tiene, el ejército fascista de Ucrania, viene de Occidente, y es y él y su proveedor principal son los Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido, los países de la OTAN. Aprovecharon el Consejo de Seguridad de la ONU, para criticar la retirada de Rusia del Pacto de Granos. Moscú revocó su participación en la iniciativa del Mar Negro, que expiró en esta jornada, y destacó que no se cumplieron sus exigencias. El embajador de Rusia en Estados Unidos, Anatoly Antonov, afirmó que Washington convirtió la iniciativa, un proyecto comercial, para el enriquecimiento de las empresas agrícolas occidentales. Rusia reafirma que no renovará el acuerdo de granos y fertilizantes, y de inmediato, llega a las críticas, por parte de los países miembros de la OTAN, que lo realizan, a través del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Se trata básicamente de este acuerdo, firmado hace prácticamente un año atrás, que buscaba entre otros objetivos, establecer corredores humanitarios marítimos, para permitir la salida de los granos y fertilizantes. En el contexto la situación, en Ucrania, que ocurre ahora que no se renueva este pacto, aún, cuando Rusia ha dicho que está dispuesto a renovarlo, a medida que se cumplan los requisitos. Pues bien, se volverá a esta situación peligrosa en torre, no al noreste del Mar Negro, además del coherente cierre de los corredores humanitarios marítimos, y la disolución de este centro de coordinación, con sede en Estambul, que estaba a cargo de la logística y operatividad. Este mismo acuerdo, según el Servicio Federal de Seguridad, ¿cuál es el argumento para no renovar este pacto? Y es que los corredores han sido utilizados para encubrir ataques en la costa rusa. Al firmar estos documentos, participaron también Turquía y Naciones Unidas, pero Ucrania y Rusia plantearon cada uno sus intereses sobre la mesa desde la parte ucraniana. Pues bien, Rusia dio cumplimiento a los intereses de Kiev, pero ¿qué ocurrió con las propuestas por parte de Rusia? Básicamente volver al sistema SWIFT, para un banco encargado de dar financiamiento a proyectos agrícolas, además del suministro de maquinaria agrícola, y también levantar las trabas para poder asegurar a esos buques rusos, indispensables, para dar cumplimiento a la normativa internacional, en torno a los mares internacionales, y también reanudar el suministro de amoníaco ruso, a través de Ucrania, además de otros intereses. Son estos todos los que no se dio cumplimiento, y por eso es que Rusia ya reiteradamente había advertido que, si no se cumplían estos intereses, de Rusia no se renovaría aquel pacto. Y asimismo, lo recordó el propio presidente ruso, hace pocas jornadas. Todo esto beneficia a solo una parte, no se ha cumplido ni una sola cláusula relacionada con los intereses de Rusia. A pesar de ello, hemos prorrogado reiteradamente gente y de buena fe. Este acuerdo de granos ya es suficiente evitar una hambruna en aquellos países más pobres. Sin embargo, del total de 32,9 millones de toneladas exportadas, a través de este acuerdo, solo de un 2,5% llegó a aquellos países de más bajo ingresos. Prácticamente más del 80% llegaron a aquellos países con más ingresos o de ingresos medios, un principio que desvirtó justamente este acuerdo. Y cerrada las vías marítimas, Ucrania tiene ahora solo las vías terrestres. Sin embargo, los países en su entorno no están conformes con ellos.
buscan velar por los intereses de sus propios productores, y por eso, es que permiten el tránsito de la producción ucraniana, pero solo para ser vendido a terceros países, ya sea de la Unión Europea, o bien en el resto del mundo. Puesta a la situación así, Ucrania tiene un grave problema de logística, o bien le queda una segunda opción. Que Occidente, de cumplimiento a los acuerdos, a los distintos puntos del acuerdo, de granos y fertilizantes, los países occidentales, aprovecharán cada oportunidad, para desacreditar a Rusia, cree que no quieren responsabilizarse, por incumplir el acuerdo, ya sabemos cómo funcionan, los medios de comunicación occidentales, y entonces cualquier pretexto, pues hoy es utilizado por ellos para, digamos, criticar las acciones y las decisiones adoptadas por Rusia. Entonces claro, lo que ocurrir es que hasta ahora, ha sido un contexto muy cómodo para estos países, porque el acuerdo les beneficia a ellos, no cumplían y no estaba pasando nada por ese incumplimiento de su responsabilidades en el acuerdo. Entonces bueno, es surgido que la primera reacción sea negativa. Ellos lo que van a hacer es, evidentemente a muy corto plazo, intentar jugar desde el punto de vista de imagen de utility, van a utilizar mediáticamente esta ruptura del acuerdo, basándose en que, independientemente de quien tenga objetivamente la razón, a Europa fundamentalmente, le puede interesar la continuidad del acuerdo, pues lo más posible probable, es que intente renegociarlo, es decir, no simplemente una nueva, puesta en marcha. Claro, evidentemente, si se intenta volver a poner en marcha el acuerdo, Rusia va a exigir garantías más firmes, del cumplimiento de las dos partes. Hay polémica, entre naciones latinoamericanas y la Unión Europea, la CELAC se opone a mencionar a Ucrania. En la declaración final de los bloques, en Bruselas los líderes señalan, que existen tópicos mucho más importantes que tratar, que el encuentro no debe ser usado como otro campo de batalla inútil. En paralelo se desarrolla la Cumbre de los Pueblos, donde el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, criticó el bloqueo, y, también esta doble vara de muchos países occidentales. Después de 8 años sin verse las caras, los principales líderes de América Latina, el Caribe y Europa, tuvieron su primera jornada en Bruselas, en el marco de una nueva cumbre que busca limar perezas entre dos bloques, compuesto por 60 países, más de 1,000 millones de habitantes, y que contiene alrededor del 21% del Producto Bruto Interno a nivel mundial. Cambio climático, desarrollo sostenible y la recuperación pospandemia son solo algunos de los asuntos abordados en los discursos de los jefes de Estado. En esta primera jornada, realmente, se cree que habrá entendimiento en esos asuntos, y es muy probable que todo eso quede rubricado en el documento final. Lo que sí no va a aparecer en ese comunicado será el abordaje sobre la guerra entre Rusia y Ucrania, algo que Europa desea incluir, y los países americanos y caribeños no quieren que sea parte. Sabe a través de expresiones en medios masivos de comunicación que la mayoría de los mandatarios americanos han vetado la presencia del presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, en este cónclave, y también se oponen a que este asunto esté abordado en esos puntos de consenso que recién se van a conocer mañana. Sin embargo, la temática estuvo presente en los discursos de mandatarios y líderes de ambas regiones. Escuchemos ahora a algunos de ellos. La guerra en el corazón de Europa. La guerra en el corazón de Europa arroja sobre el mundo un manto de incertidumbre, y canaliza para fines bélicos los recursos que son esenciales para la economía y los programas sociales. La carrera armamentística dificulta aún más la lucha contra el cambio climático. Queremos comprometernos con inversionistas y comerciar con países que comparten principios y valores comunes, y que sean fiables. Tanto a corto como también a largo plazo se envían trillones de dólares en armamento para la guerra, pero no somos capaces de construir el desarrollo integral de la humanidad, con los objetivos del desarrollo sostenible. En el recinto, hubo representantes que dejaron en claro sus posturas respecto a la explotación de los recursos naturales, y las asimetrías que hay entre Europa y América, y la secretaria de Relaciones Exteriores de México, Alicia Bárcena, subrayó que no es viable que Latinoamérica sea una cantera de recursos condenada, el extractivismo, la provisión de alimentos baratos, y la mano de obra de baja calificación. Por su parte, Cuba denunció el bloqueo económico en su contra, y que la Unión Europea tuvo una actitud manipuladora a la hora de organizar los temas de la cumbre. Sus dichos
quedaron plasmados en la Cumbre de los Pueblos, un encuentro paralelo, que reúne a más de 160 organizaciones americanas y movimientos europeos. Vamos a compartir ahora las palabras de Miguel Díaz-Canel. Sobre este y otros asuntos, continuaremos denunciando la manipulación política de los derechos humanos, junto a la selectividad y dobles raseros de muchos países occidentales y de algunas ONG. Seguiremos promoviendo el diálogo y la cooperación internacional en materia de derechos humanos, pero siempre sobre la base del respeto y la no injerencia en los asuntos internos. Se cree que en el documento de cierre de este cónclave se podría incluir las reparaciones sobre colonialismo y esclavitud en este continente, y justamente este fue uno de los temas abordados por el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Hablamos de Luis Arce. En esta mencionada Cumbre de los Pueblos, el mandatario sudamericano recordó la histórica actitud europea en nuestro continente. Indígenas originarios de América Latina fuimos sujetos a objetos de explotación del capitalismo y sus oligarquías de Europa y de América Latina y el Caribe. Las prácticas injerencistas, intervencionistas y de agresiones militares vuelven a actualizarse, pero esta vez en la propia Europa, donde países heredónicos buscan someter a sus padres menos potentes e imponer su lógica a las grandes preguntas del siglo XXI, la búsqueda de la paz. En tanto, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, también se expresó con un tono de denuncia. Primer lugar, la representante de Caracas habló sobre la guerra en Ucrania, y se preguntó qué habría pasado si Europa hubiese respetado los acuerdos de Minsk. Además, alertó que la conflagración actual tiene como único objetivo desplazar a Rusia del mercado europeo, para apropiarse de mercados, con una factura que están pagando los pueblos. Asimismo, la representante del país sudamericano me mencionó que el viejo continente ha cometido muchos errores en nuestra región, y que aún están pendientes muchos resarcimientos hacia los pueblos explotados. De eso se ha tratado nuestra historia, de la expoliación de los recursos de nuestros pueblos, ansia imperial, que piensa que no nos debe nada, y nosotros le decimos si nos debe. Si le debe al Caribe, de más de 70 millones de esclavos, que llevaron de África para América. Claro que nos deben preparación moral, épica económica, claro que nos deben. En tanto, el presidente de la República Argentina, Alberto Fernández, dijo que el posible acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea está bloqueado por el momento, a raíz de las críticas ambientales desde Europa hacia naciones sudamericanas. También resaltó que el continente americano es acreedor ambiental, y exigió que haya un entendimiento igualitario. Recordemos que el comercio total entre Unión Europea y la Comunidad de Estados Americanos y Caribeños es de alrededor de 369.000 millones de euros, algo que creció más del 30% desde 2013 hasta la fecha. Europa muestra desesperación en sus relaciones internacionales y recurre a acciones poco diplomáticas. Europa muestra desesperación en sus relaciones internacionales, muestra poca capacidad de convencimiento, y recurre a argucias, recurre a acciones que poco tienen de diplomático, para tratar de atraer a una mayor cantidad de países, en este caso América Latina y el Caribe, pero también lo hemos visto en África, en Asia y en otras regiones del mundo, donde tratan de atraer aliados, utilizando cualquier subterfugio, cualquier instrumento, incluyendo la amenaza, el chantaje, para generar un amplio marco de apoyo a Ucrania, cosa que no ha logrado. Una vez más, en esta cumbre se ha tratado de involucrar a América Latina en el apoyo a una de las partes en conflicto, pero América Latina ha logrado en su conjunto, en su mayoría, mantener una neutralidad que ha hecho fracasar a la diplomacia europea, que inició ya la cumbre con un fracaso en sus saberes.